La declaración de Lula tiene consecuencias más allá de las fronteras de Brasil. Diversos centros de pensamiento ven con preocupación lo sucedido. Analistas alertan sobre las consecuencias sociales e ideológicas dentro y fuera del país. En Washington saludamos a nuestro periodista NTN 24, Gustavo Alegret. Buenas noches, Gustavo. Hola, muy buenas noches. Estas últimas informaciones sobre el avance de las investigaciones del caso que afecta al expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, coinciden los analistas aquí en Washington que pueden generar una profunda división social, crisis social en Brasil. Los analistas aseguran que la presión sobre la presidenta Dilma Rousseff aumenta para que presente su dimisión y no descartan elecciones anticipadas. Por un lado, demuestra la fortaleza que el sistema judicial está funcionando. Por otro lado, hay un riesgo de fractura en las instituciones en Brasil, porque obviamente Lula no es cualquiera, es un líder muy querido por muchos sectores de la sociedad, y esto podría generar mucha presión, mucha manifestación y también polarizar el país. ¿La presión sobre Dilma aumenta? ¿Tiene que dimitir? Yo creo que pone más presión y las probabilidades que ella deja el poder aumenta en esas circunstancias. Y yo creo que es mucho más difícil que ella sobreviva políticamente, que termine su mandato como presidente de Brasil. Pero ¿cuáles son las consecuencias sobre América Latina, más allá de las fronteras de Brasil? Nos acompaña el director ejecutivo del Centro de Pensamiento y Análisis Inter-American Trends, el señor Antonio de la Cruz. Señor de la Cruz, gracias por estar aquí en el informativo de NTN 24. ¿Qué consecuencias se derivan para el resto del continente de lo que está aconteciendo en Brasil? La investigación sobre el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva a través del caso de corrupción de Petrobras y de Odebrecht tiene ramificaciones para América Latina en el sentido que Odebrecht es una de las empresas que más trabajos en obras civiles ha realizado en muchos países. En el caso de Venezuela construyó varias infraestructuras como el puente sobre el río Caroní, la represa de la planicie en Maracaibo, y por lo tanto tiene tentáculos en las administraciones de otros países. Eso podría llevar a Venezuela a tocar la corrupción en Venezuela, porque ha servido para el financiamiento de campañas electorales. Una de las acusaciones que hace la Fiscalía General de Brasil es básicamente que esos dineros se han utilizado para el financiamiento de la campaña de Lula y para la campaña de Dilma, lo que también podemos asumir que ha sucedido en los otros países donde la empresa Odebrecht ha venido trabajando. ¿Pone este caso de investigación de corrupción en cuestión los planteamientos defendidos en su día por Hugo Chávez y hoy en Venezuela, por ejemplo, por el presidente Maduro, o en otros países como Evo Morales o Correa en el continente? Es decir, ese socialismo del siglo XXI está también resquebrajándose como consecuencia de estas investigaciones. Gustavo, en ese sentido es muy acertada tu pregunta, porque el socialismo del siglo XXI montó un esquema para sostener presidentes en estos países, Ecuador, Venezuela y Bolivia, a través de las campañas electorales. Lo que estamos viendo es que han sido financiadas con dinero de la corrupción, lo que conlleva a que ha sido un modelo que se sostiene sobre la corrupción. Y hoy en Venezuela podemos decir que está confirmado como PDVSA también ha sido una máquina para poder lavar el dinero y poder financiar campañas electorales, así como hoy están haciendo con Petrobras y con Odebrecht en Brasil. ¿Qué consecuencias se tienen que derivar para los mandatarios de Venezuela, de Ecuador o de Bolivia al ver el inicio de estos tentáculos que usted decía ahora puestos en cuestión por las investigaciones judiciales? Hay un refrán nuestro que dice, al ver el vecino arder, tus barbas debes ponerlas en remojo. ¿Qué ocurre con Evo y con Rafael Correa y con el presidente Maduro? Que ellos, si se da la justicia en cada uno de estos países, van a tener que prestar colaboración con la justicia brasileña y abrir los libros también para saber cuánto es lo que Odebrecht y Petrobras han contribuido en las campañas de cada uno de ellos. Es Antonio de la Cruz, es el director ejecutivo del Centro de Pensamiento y Análisis aquí en la capital de Estados Unidos, Inter-American Trends. Es todo desde Washington. Devuelvo la conexión a nuestro Centro Internacional de Noticias. Buenas noches.